Muy buenos días, de nuevo aquí con ustedes explicando la conferencia que sigue acerca de la doctrina del sionismo, que consiste en enseñar el arte de la música predicándolo como un evangelio. El sionismo es un evangelio, el sionismo en sí es la música como un evangelio. Estamos en este momento entrando en una fase trascendental de la teoría de la música, ya tratando de acceder al teclado, piano, para explicar lo que es la secuencia de modos, y vamos a aprender en esta conferencia por qué una nota se llama sostenido y por qué una nota se llama bemol. Aquí decíamos en un video anterior que cuando nosotros describimos la sucesión temperada, ¿sí? esta sucesión se llama temperada, pero relativamente no está temperada porque no está coloreada con los colores convencionales del arco iris. Sin embargo, ya sabemos que son 12, digamos, el keyboard, el piano en sí, la extensión suave, son 12 teclas, 7 naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5 accidentes, 1, 2, 3, 4, 5, para un total de 12 teclas. Aquí tenemos una octava, aquí tenemos otra octava, aquí tenemos otra octava, aquí tenemos otra octava, para un total de 5 octavas en esta organeta. Los pianos grandes tienen 8 octavas. Cada una de estos keyboard de 12 teclas se llaman octavas porque los pianos solamente pueden tener 8 keyboards. Los otros 2 keyboard que siguen hacia la izquierda, los otros 2 keyboard que siguen hacia la derecha, no son audibles al oído humano, no son audibles. Producen sonido, pero no son audibles, entonces no son útiles acá en la teoría de la música. Entonces acá vamos a utilizar solamente 5 de esas octavas del piano. Esta es una organeta relativamente más reducida y solamente son útiles acá, con esta organeta son útiles 5 octavas, cada octava lógicamente de 12 acentos. Entonces, cuando uno describe todas las 12 alturas de la escala temperada, entonces leemos, si estamos describiéndolo de lo grave hacia lo agudo, entonces estos accidentes les vamos a llamar sostenidos. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Aquí vuelve y empieza do sostenido, etc. Cuando lo estamos describiendo, lo estamos explicando de lo agudo hacia lo grave, entonces les llamaremos a estas alturas bemoles. A estas alturas que están en teclas negras le vamos a llamar bemoles. Aquí tenemos, por ejemplo, un si, bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol y do. Entonces, se llaman bemoles o se llaman sostenidos solamente cuando estamos describiendo las 12 alturas de la sucesión temperada. Pero cuando se trata de la teoría, cuando se trata de describir las escalas cromáticas, ya no se llaman sostenidos porque van hacia lo agudo ni porque van hacia lo grave, sino porque el accidente transcribe el lugar de la nota a la tecla que sigue del accidente dado. Por ejemplo, cuando al marcar una tecla, al describir una nota, la escala sufre un accidente, la nota de la escala sufre un accidente, entonces se llama sostenido si la tecla que seguía naturalmente, la tecla natural que seguía, salta hasta la tecla que sigue, la tecla negra que sigue. Entonces, si no se toca esta tecla que está aquí en re, sino que se toca la que sigue hacia lo agudo, entonces se llama re sostenido. O sea que la escala cromática dada, la nota en la escala cromática dada no pierde la sucesión, no pierde el nombre de la sucesión natural. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la escala de do. La escala de do no tiene accidentes, entonces diremos así, vamos a marcar aquí do,
Vamos a marcarlo acá para que tenga un acento, para que sea más notable el acento. Vamos a marcarlo aquí. Este es do. No tiene accidentes. Vamos a marcarlo desde aquí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Entonces nos devolvemos. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahora vamos a registrar la escala de la menor, que tampoco tiene accidentes. Entonces todas las notas son naturales. Entonces la, dice la, si, do, re, mi, fa y sol. Aquí vuelve y empieza la. Entonces no tiene accidentes. Habíamos dicho en un video anterior que la primera escala cromática era do, en modo mayor, y la primera escala cromática en modo menor era la. ¿Por qué son las primeras escalas cromáticas? Porque sus notas no sufren accidentes. Pero cuando nosotros estudiamos la sucesión tónica, vamos a empezar de do. Por ejemplo, las sucesiones cromáticas de do mayor empiezan a sufrir accidentes sostenidos en orden, en el orden de la sucesión tónica. Por ejemplo, aquí tenemos do, esta es la secuencia de modo mayor en la escala cromática. Vemos aquí, por ejemplo, do, arriba está sol, arriba está re, arriba está la, arriba está mi y luego si. Para abajo tenemos fa, si, mi, la, re, sol. Entonces, recordando el orden de la sucesión tónica, diríamos si, mi, la, re, sol, do, fa. Si vamos a escribir estas notas, entonces vamos a escribir primero cómo suceden los accidentes, cómo sufren los accidentes las escalas cromáticas. Entonces, de do hacia las quintas empiezan a sufrir de a un accidente, o sea, sol sufre un accidente, porque sol es la quinta de do en el modo mayor. Re sufre 2 accidentes, la sufriría 3 accidentes, mi sufriría 4 accidentes y si sufriría 5 accidentes sostenidos. Todos los accidentes hacia las quintas son sostenidos. Los accidentes hacia las cuartas justas son bemoles, o sea, do no tiene accidente, fa tiene un solo accidente que es si bemol. Si, otra vez vuelve y repite aquí, fa, si, mi, la, re, pero aquí ya tiene bemoles. Si bemol ya tiene 2 accidentes. Mi bemol mayor tiene 3 accidentes. La bemol mayor tiene 1, 2, 3, 4 y 5 accidentes. Y así sucesivamente va aumentando el número de accidentes. Entonces, ¿qué es un accidente? Un accidente de bemol. Vamos a registrar primero en el modo mayor. Empezamos aquí desde la primera escala de cromática en modo mayor, que la segunda escala cromática tiene un accidente que es sol. Vamos a registrar la escala de sol. Entonces diremos así: sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Entonces vemos aquí que el fa no se puede marcar en este fa natural porque se deforma la sensación audible, se deforma la música, la sensación agradable al oído se deforma en cuanto llegamos a fa. Miremoslo así. Aquí tenemos la tónica. Ahí se deformó. Entonces, leemos así. Esa es la escala cromática de sol mayor. Ahora vamos a mirar la siguiente escala cromática que tiene sostenido el modo mayor, que es re. Re tiene 2 accidentes que son fa y do sostenido. Entonces fa, vamos a empezar de re. Aquí tenemos la escala así: re,
sostenido? Porque esa nota natural ha sufrido un accidente y ya no se marca con la tecla que seguía natural, sino que se marca con el accidente. Por eso se llama do sostenido. Por eso se llama do sostenido. La escala de re tiene sostenidos. Ahora vamos a estudiar los bemoles. Una escala que tenga bemoles. Una escala que tenga bemoles. Por ejemplo, fa. Fa tiene un solo bemol. Vemos que fa tiene el mismo, el accidente si bemol. Entonces, si en la escala de fa sufre un accidente bemol, o sea que se marca la tecla negra que está antes y esa que sigue no se marca. Entonces dice fa, aquí tenemos la tonalidad de fa mayor, aquí tenemos si bemol, aquí no lo podemos marcar natural porque ya lo estamos marcando acá, do, o sea fa, sol, la, si, ya es el sol, entiende que es bemol, do, y ya es bemol, re, mi y fa. En el modo menor sucede lo mismo, todas las escalas de la hacia las quintas van aumentando el número de accidentes. Entonces aquí tenemos la escala de la escala de la no tiene ningún accidente, de la menor, el modo menor. Tiene accidentes. Ahora vamos a marcar la escala de mi. La escala de mi menor tiene un solo accidente, va aumentando los accidentes. Mi tiene un solo accidente, fa sostenido, entonces diremos así. La escala de mi menor. Entonces vamos a marcar mi, fa. Aquí tiene un accidente que es sostenido. Vemos que se sostiene. Entonces vemos que se accidentó la nota, por eso se llama sostenido, porque la nota salta hasta la tecla que sigue de color negro. Entonces no se marca en la nota natural que se suponía seguía, sino que se marca en la tecla que sigue. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, la escala de sol sostenido. La escala de sol sostenido siempre es menor, No hay sol sostenido mayor, jamás. Es una redundancia decir que sol sostenido es mayor. Sol sostenido no es mayor. El sol sostenido mayor se convierte en la bemol. La bemol, porque a partir de aquí todos los accidentes tienen que ser bemoles. Así mismo todas las escalas, por ejemplo, do sostenido es porque todos los accidentes que se siguen son sostenidos. Entonces, sol sostenido es una escala menor. Entonces vamos a tocar aquí el sol sostenido, este sol sostenido, en la escala de sol sostenido empieza aquí, entonces sol sostenido y la sostenido, si, luego do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido y sol sostenido. Esa es la sucesión de sol sostenido, ya es menor, es modo menor. Ahora vamos a hacerla en modo mayor, es la bemol. Empieza en la misma tecla porque la tecla que registra, la tecla del piano que registra a sol sostenido es la misma tecla que registra a la bemol. Entonces, vamos aquí a la bemol, pero lo vamos a hacer en modo mayor y todos los siguientes resultan bemoles. Aquí tenemos un si bemol. Entonces seguimos aquí con re bemol, mi bemol, fa natural, sol y la bemol otra vez. Entonces ahí tenemos una sucesión menor. Es una redundancia decir, por ejemplo, fa sostenido menor. No hay que decir fa sostenido menor. Los clásicos escribieron su música en su estilo, todavía, porque todavía no se tenía conocimiento ni se hacía una buena diferenciación de esto. Inclusive decían fa sostenido menor, pero es que fa sostenido siempre es menor. Si yo voy a hablar de tónica, fa sostenido es menor siempre. Si yo digo fa sostenido mayor, ya estoy produciendo una
una contraproducencia. ¿Por qué? Porque fa sostenido mayor ya no sería fa sostenido mayor, sino que ya sería un sol bemol, que el sol bemol siempre es mayor, el sol bemol no es menor, siempre es mayor. Entonces, por eso hablábamos en un video anterior que las quintas, por ejemplo, la escala de si, la quinta dominante, fa sostenido, cambia cuando pide la quinta dominante. Yo estoy tocando una melodía en si mayor y me pide la tonalidad quinta dominante, y yo ya no puedo hacer fa sostenido, no puede ser fa sostenido mayor, sino que yo hago es su equísona, que es la tonalidad mayor en sol bemol. Entonces hago el acorde de sol bemol mayor. Y en ese mismo orden de ideas, cuando se trata de organizar una séptima dominante, la séptima dominante es ese mismo acorde de quinta dominante más la séptima nota de esa misma escala, pero menor. O sea, si yo voy a hacer la quinta dominante, sol, estoy en si, voy a hacer la quinta dominante. Entonces, si yo marco la quinta dominante, entonces haría sol bemol, el acorde de sol bemol mayor, ¿sí? El acorde de sol bemol mayor, y le agregaría la séptima nota de esa misma altura, pero menor. O sea que yo tendría que agregarle la séptima nota de fa sostenido, que es menor. Entonces, miro aquí la nota de fa sostenido y vemos que la séptima nota es mi. Entonces, si yo hago el acorde de sol bemol mayor, que es sol bemol, y el acorde son tres notas, la primera, la tercera y la quinta, más le agrego mi, que es la séptima menor, y entonces estoy haciendo el sol bemol 7, que es el que me piden para llamar, como llamado, otra vez para caer en la tonalidad que estoy tocando, que es si en modo si natural, en modo mayor. Buenos días.